Reporte 100. Le agradezco al internacionalista investigador de CONACYT, Jesús López Almejo, que esté con nosotros esta mañana. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Contento de estar aquí con ustedes. Sí. Para compartir unas reflexiones. Hay una expresión muy sonorense, igual que se comparte en varias partes del país, que dice que no le rasques los huevos al tigre o los testículos al tigre. Nancy Pelosi le está rascando los testículos a China o Estados Unidos con esta visita a Taiwán. Bueno, esto amerita un análisis de tres niveles, sí. En el nivel internacional, en el nivel de los estados y en el nivel individual. Si empezamos por el de abajo, el nivel individual, Nancy Pelosi tiene una larga historia de provocaciones o de manifestaciones anti-China, desde, por ejemplo, 1991, que fuera a la Plaza Tiananmen a conmemorar el fallecimiento o el asesinato de manifestantes en contra de China, que, bueno, por los acontecimientos 2 años antes que se habían dado en la Plaza Tiananmen y la dura represión del gobierno chino. Posteriormente, Nancy Pelosi en los años 90, ya como congresista, porque recordemos que como en Estados Unidos sí se permite la reelección, los congresistas tienen carreras muy longevas y Nancy Pelosi ha sido uno de ellas. Volvió a acercarse a los líderes tibetanos, que muchos de ellos estaban en el exilio por parte del gobierno de China, y nuevamente esto desató protestas por parte del gobierno chino. Después intentó darle cartas para liberar a Hu Jintao cuando era vicepresidente, y después cuando fue presidente nuevamente lo llegó a increpar cuando venía de gira a Estados Unidos. Y luego fue una gran opositora a los Juegos Olímpicos de 2008 en China y después a los de invierno que tuvieron lugar recientemente, ahora acusando al gobierno chino de estar cometiendo genocidio en contra de la comunidad uigur en Xinjiang. Entonces, si nos vamos en el plano personal, esto que vimos pues cumple con la expresión sonorense, pero en realidad es una más de tantos eventos a lo largo de 30 años en donde Nancy Pelosi ha sido muy consistente al respecto. Sí. En el plano nacional, en el plano de Estado bilateral, Estados Unidos está en este momento en la dinámica que advertía Graham Allison, un experto en política exterior de Estados Unidos. En 2017 escribió un libro que se llamaba La trampa de Tucídides, y en La trampa de Tucídides, refiriéndose a la guerra del Peloponeso, decía que cuando una potencia, una hegemonía, estaba en caída libre y observaba que otra emergente venía subiendo como la espuma, estos se encontraban entonces en camino de colusión a una guerra. ¿Por qué? Porque la que está cayendo no quiere dejar de serlo y la que está creciendo no quiere que le trunquen el camino para hacerlo. Y lo que estamos viendo es que Estados Unidos, que tiene una deuda económica muy grande con China, China es uno de los principales compradores y tenedores de bonos de deuda de Estados Unidos. China ha comprado aproximadamente el equivalente a un 2% de propiedades y territorio de Estados Unidos. Por eso hay senadores que incluso dicen, al paso que vamos, China va a terminar comprando Estados Unidos. Y finalmente, también, a diferencia de otros países, Estados Unidos se ha caracterizado por invertir unos 800,000 millones de dólares por año en armamento, más que los siguientes 10 países que le siguen, quitando a China. China, últimamente, de los últimos 8 años a la fecha, ha empezado también a aumentar su capacidad de gasto militar, de tal suerte que ahora gasta casi 300,000 millones de dólares, y esto es más que lo que invierten India, Arabia Saudita, Turquía, Alemania, Francia e Italia juntos. Entonces, China, en todos los indicadores, incluido el militar, ahora tiene más buques de guerra, ya que Estados Unidos se está acercando a la potencia. Lo que estamos viendo que Estados Unidos intenta hacer es, uno, reactivar su economía, esto ya en el tercer nivel, en el nivel sistémico, reactivar su economía a partir de la guerra, es decir, esto es algo de manual. Sin embargo, a diferencia de antes, en el plano comercial tiene un verdadero reto frente a China, y en el plano militar tiene un verdadero reto frente a Rusia, que tanto China como Rusia, tanto en el frente ucraniano como en el frente taiwanés, tienen la capacidad para infligirle severas derrotas a China. Sí, dicen los analistas que Nancy Pelosi, por ser representante de la Cámara de los legisladores de la Cámara de Representantes, es un poder distinto al del ejecutivo que encabeza Joe Biden, aunque pertenecen al mismo partido, al Partido Demócrata, y que
lo que hizo Nancy Pelosi no necesariamente está vinculado a una decisión del gobierno del presidente Joe Biden, porque en Estados Unidos sí hay independencia de poderes y así se ha justificado la presencia de Nancy Pelosi. ¿Es algo que China lo acepta, así como se dice? Es una justificación muy burda la sí. que hacen algunos medios tradicionales que son prácticamente cercanos al poder en Estados Unidos. Y miren, tiene parcialmente razón de ser lo que dicen con esta división de poderes. También es cierto que se estuvo publicando mucha información con respecto a que Joe Biden y el ejército de Estados Unidos estuvieron advirtiéndole a Nancy Pelosi que no lo hiciera, y que ella, justamente basada en esa autonomía de poderes, decía que ella finalmente iba a tomar la decisión, porque además fue condecorada con la orden de la nube propicia con gran cóndor especial, que es la máxima condecoración que da Taiwán a la gente. Entonces decía Nancy Pelosi que lo tenía que ir a recibir a nombre del Congreso de Estados Unidos, que ha legislado en favor de Taiwán, cosa que, si lo vemos con matices, pues tampoco es cierto. Pero ¿qué es lo que vemos en este momento en Estados Unidos? Los demócratas en particular, y Pelosi y Biden, llevan años, décadas trabajando juntos, uno desde el Senado, la otra desde la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi, en caso de que Joe Biden dejara de ser presidente por cualquier razón, sería en quien recaería la presidencia de los Estados Unidos, si por algo la vicepresidenta tampoco pudiera recibirla. Es la tercera funcionaria en la política de Estados Unidos de mayor jerarquía. Y algo pasó muy curioso en Taiwán. En inglés, al cargo que ostenta Nancy Pelosi, nosotros le decimos presidenta de la Cámara de Representantes, pero en inglés se le dice the Speaker of the House, pero en Taiwán le decían president, es decir, le decían presidenta. Entonces, dos cosas que me hacen tener, digamos, este panorama. Uno, que los demócratas están en caída libre para las intermedias. Si los demócratas pierden frente a los republicanos las intermedias, Nancy Pelosi automáticamente dejaría de ser the Speaker of the House, la líder del grupo mayoritario, y por lo tanto cambiaría y volvería a ser una congresista más. Pero eso por un lado. Entonces, la intención es seguir hablándole a un público de la anglósfera, sobre todo de Estados Unidos, para aumentar la popularidad del Partido Demócrata y por lo menos no perder la Cámara de Representantes, que en las últimas dos legislaturas ha sido de mayoría demócrata. Pero también para el 2024, me parece que ante el gran rechazo que existe para Joe Biden y también para Kamala Harris, que no han logrado despuntar en popularidad, son la vicepresidenta y el presidente más impopulares de la historia moderna, desde Harry Truman. El sitio 538 habla de que tienen una aprobación únicamente de 38%. Esto es más bajo incluso de lo de Donald Trump cuando llevaba el mismo tiempo gobernando hace 4 años. Entonces, Nancy Pelosi parece que también tiene intenciones, a pesar de que ya tiene una edad muy avanzada, 82 años de edad, intentaría disputarles a Kamala Harris o a Joe Biden la presidencia en 2024. Y bueno, por otro lado, también se dice que el esposo de esta señora tiene negocios con empresas de semiconductores en Taiwán. Taiwán exporta el 80% de los semiconductores y esto haría pues que también hubiera un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque no solamente estaría yendo a defender el interés de Estados Unidos en el Asia Meridional, sino también pues un negocio familiar. Así que por ahí va la cargada. Sí, Jesús López Almejo, para darle un contexto a la audiencia histórico, ¿por qué Taiwán es reclamado por China y por qué Taiwán es tan defendido por Estados Unidos? Bueno, porque cuando hubo una guerra civil en China, que se enfrentaban como los conservadores de derecha chinos, representados por el Kuomintang, el líder era Chiang Kai-shek. Antes incluso de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaban contra los comunistas de Mao Zedong. Cuando viene la intervención japonesa allá por la década de los 30, tanto los conservadores como los comunistas chinos hacen una tregua, se enfrentan juntos a Japón. Japón le mete sendas derrotas a China, viene la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos termina derrotando con un par de bombazos en agosto de 1945, de bombazos atómicos a Japón, y entonces los chinos, que se habían unido para hacerle frente a la amenaza externa, reanudan su guerra civil, que concluye en 1949, pero concluye con la victoria de los comunistas. Mao Zedong derrota a Chiang Kai-shek, quien con su grupo se refugia en Taipei, y desde Taipei jura que va a recuperar toda la China continental. Sin embargo, en la medida que la China liderada por los comunistas
encabezados por Mao Zedong, empiezan a fortalecerse con el paso del tiempo, esto se vuelve un gobierno o un autogobierno en la isla únicamente de Taipei, que es muy minúscula en comparación prácticamente con la China continental. En 1975 muere Chiang Kai-shek, muere como dictador, y por otro lado pues Estados Unidos había tenido la esperanza de que si era un liderazgo lo suficientemente fuerte, le iban a invertir mucho dinero para volver a China capitalista, porque recordemos que en la época de Harry Truman, a finales de los años 40, cuando se da todo esto, está la lucha abierta en Estados Unidos contra el comunismo en cualquier parte del mundo. Justifican presupuestos millonarios para combatirlo, y se trataba de parar líderes que le hicieran frente al comunismo en todas las partes del mundo. Y Taiwán, pues ahí tenían a Chiang Kai-shek con la esperanza de que finalmente pudieran incursionar en la China continental, cosa que se vio frustrada porque entre más pasaron las décadas, pues China se volvió más fuerte, al punto incluso que Richard Nixon en los años 70, en el 72, decide acercarse a China y sustituye, digamos, en la relación comercial, sustituyen a China continental por Taiwán, que, digamos, mantuvo un estatus como hasta ahora. Pero en 1971 se firmó en Naciones Unidas, se aprobó una resolución que bajo el principio de una sola China, en donde reconocen al gobierno de Pekín como el gobierno de toda China, incluida Taiwán, incluido Hong Kong, de tal suerte pues que China se ha manejado en sus relaciones bilaterales y sus relaciones internacionales en general con ese principio. Si quieres comerciar con China, si quieres inversiones chinas, si quieres tener una buena relación política con China y diplomática, hay que reconocer ese principio, y Estados Unidos lo ha reconocido, y por eso es tanto la rabia de los chinos que dicen, pues finalmente nos hemos conducido por el principio de una sola China, hemos respetado los intereses de Estados Unidos en el mundo, pero Estados Unidos pues no ha respetado los nuestros, porque cada que necesita activar un conflicto con un país, retoma nuevamente la carta taiwanesa para volver a sabotear la relación. Sí, y bueno, también reavivó esta situación Taiwán, Estados Unidos, Taiwán, China, la guerra de Rusia y Ucrania, donde Rusia también, bueno, reclama territorios ucranianos, como China reclama el territorio de Taiwán, de ahí que haya cierta solidaridad china con Rusia. Pues es que están aplicando una fórmula muy parecida. La fórmula parecida, recordemos que Estados Unidos y la OTAN, ni la Unión Europea, quisieron darle certeza jurídica a Rusia de que Ucrania sería neutral. Al contrario, insistieron en la política de puertas abiertas para incorporar a Ucrania, con lo cual aceleraron justamente lo que vimos después en febrero del 2022, con los ataques de Rusia en contra de Ucrania. Y ya lo habían advertido muchos geopolitólogos, entre ellos John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, que era un suicidio hacerle creer a Ucrania que podía equipararse militarmente y enfrentarse a Rusia, que solamente sufriría su población civil. Esto desde el 2015. También en 2017 Stephen Cohen lo había advertido. Y bueno, pasó lo que habían advertido estos analistas, y solamente los políticos de Estados Unidos o no se dan cuenta, o se dan cuenta y es justamente lo que buscan, porque han ido, Nancy Pelosi también ha vuelto a Ucrania, Anthony Blinken, y han ido a decir que hasta la última gota del último soldado ucraniano van a seguir apoyando a Ucrania. Una fórmula muy parecida la están haciendo en Taiwán, y nada más que en Ucrania ensayaron algo que les salió muy bien. Gracias a la justificación que les da el tema de Ucrania, pudieron congelar hasta 600 mil millones de dólares en divisas y en reservas que Rusia tenía, digamos, en otros bancos, con el pretexto de las sanciones. Estados Unidos, volviendo al tema de Taiwán, tiene una deuda muy grande con China. China es como el tenedor de deuda de Estados Unidos número 12, y eso porque los chinos han ido sacando su capital, pero todavía se estima en más de 2 billones, billones entendidos como millones de millones, más de 2 billones, la deuda de Estados Unidos es de 30.5 billones de dólares en deuda, que si de alguna manera Estados Unidos y China entraran en una guerra, Estados Unidos podría justificar, sancionar a China congelándole estas cuentas, de tal suerte que ya no tendría la obligación de devolverle la deuda millonaria que tiene. Me parece que si le seguimos la pista al dinero, podríamos encontrar respuestas en esa lógica. Jesús López Almejo, magnífica la explicación que nos has compartido con la audiencia de Reporte 100. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales, Jesús?
Pues tengo mi canal de YouTube de Tu Profe de RI. RI son clases gratuitas de relaciones internacionales y análisis también express de lo que va aconteciendo día a día. Y bueno, también estamos en Twitter como @JJLopez_Almejo. Gracias, Jesús, como siempre. Gracias, buen día. Hasta pronto. Reporte 100.